Hola pequeños, el día de hoy vamos a seguir trabajando con el tema de perímetro del círculo. Ya el día de ayer con las actividades que realizaron pudieron darse cuenta que ya tenemos definida la fórmula para poder calcular el perímetro del círculo. Ya vimos de dónde se obtiene pues esta constante que va a ser el 3.14. Acuérdense que se le llama constante porque es algo que nunca va a cambiar. Entonces ustedes vieron que al medir la circunferencia, el contorno de cualquier objeto, pues con forma circular, si nosotros dividimos la circunferencia entre su diámetro, siempre vamos a obtener 3.14. Obviamente, pues esto sucede si medimos de forma correcta. Entonces, este 3.14 se convierte precisamente en esa constante en la fórmula para obtener el perímetro de un círculo. Y por eso decimos que es 3.14 por el diámetro. ¿Ok? Entonces, acuérdense que ya para efectos de la fórmula, pues sustituimos este valor numérico que es 3.14 por el símbolo. Tenemos que pi por diámetro. Y sabemos que, bueno, no nada más se queda en 3.14 porque en realidad esto pues es un número infinito. Pero para efectos de que ustedes puedan hacer los cálculos, lo dejaremos solamente en 3.14. Ya trabajamos esto, incluso el día de ayer algunos tuvieron dificultades para poder resolver el ejercicio de Sofía, creo que sí era Sofía, pero acuérdense que vamos en una fórmula vamos a poder despejar cada una de las variables. En este caso, si ustedes se dan cuenta, para obtener el valor de pi, estamos haciendo circunferencia entre diámetro. Pero si nosotros contamos con el valor de la circunferencia y lo que queremos saber es el diámetro, pues entonces tendríamos que dividir la circunferencia, que es el perímetro, entre 3.14, que es pi, y esto nos va a dar como resultado el diámetro. Una vez que dejamos claro esto de las fórmulas, podemos resolver el ejercicio número 6, en donde dice que Sofía hace un diseño con círculos y semicírculos, como el que tenemos en esta parte. Dice, y piensa cubrir las líneas del círculo y de los semicírculos con cordón dorado. ¿Cuánto cordón necesitará para cubrir la circunferencia más grande? Si ustedes se dan cuenta, este punto es el centro. Por lo tanto, pues tenemos la medida del radio. Este 4 representa el radio. Vamos a colocar los datos. 4 centímetros es igual al radio del círculo de color rojo. Voy a ponerle aquí del círculo rojo. Y ya que tenemos definido esto, sabemos que el diámetro es 2 veces el radio. Por lo tanto, el diámetro es igual a 8 centímetros. En este caso estamos hablando del círculo rojo. Una vez que ya tenemos esto, pues recurrimos a nuestra fórmula, que es pi por diámetro. Entonces, tenemos que hacer la operación para obtener del círculo rojo, voy a poner aquí, del círculo rojo es 3.14 por 8. Y con este cálculo tendríamos ya la medida del círculo grande. Pero nos está diciendo que también necesitamos obtener la medida de los semicírculos. Si ustedes se dan cuenta, este semicírculo y este semicírculo pues hacen un círculo completo. Entonces este lo podemos colocar como el círculo azul. Y ya tenemos la medida del diámetro. El diámetro en este caso son 4. Entonces nos queda como 3.14 por 4. Solamente falta pues realizar la operación, pero con esto ya tendríamos las dos medidas. En el inciso A nos dice cuánto cordón necesitará para cubrir la circunferencia más grande. Esto, el inciso A, pues va a ser el resultado que obtengamos de hacer esta operación. Y en el inciso B, si para cubrir los dos semicírculos interiores, pues esto lo vamos a obtener al realizar el cálculo de 3.14 por 4. ¿Qué relación hay entre la longitud del círculo y las de los semicírculos? Pues eso, una vez que tengan los resultados, y aunque es ya evidente, podemos verlo desde aquí. 4 es la mitad de 8.
Entonces, esto mismo van a poder analizarlo al obtener las circunferencias de los dos círculos y ver pues si esto también se da, ¿no? El que es el doble. Nos vamos con el siguiente ejercicio. Nos dice, un autódromo tiene la forma y las dimensiones que ilustra la figura 2.33, que es pues la que vemos aquí, este circuito. Nos dice como inciso A, calcula la distancia que cubre un auto al recorrer una vez el circuito por el carril interno. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Para empezar, podemos ver que el carril interno, pues es el que tenemos aquí. Carril externo es esta parte. Este es externo y este pues va a ser el carril interno. De entrada, ya que tenemos pues bien definida estos dos carriles, nos está diciendo que quiere saber cuánto va a recorrer en el carril interno. Entonces consideramos solamente esta parte. Ahora, ¿qué es lo otro que tenemos que observar? Lo que tenemos que observar es que si de aquí a aquí son 150, significa que este tramo es el del carril interno, pero también es el tramo de aquí. Y nos está diciendo que de los dos carriles mide 25, pero también de este lado pues es obvio que mide 25. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que considerar la distancia que hay en el carril interno, pero de ambos lados. Entonces significa que tendríamos pues un 12.5 y un 12.5, lo que significa que en esta parte del semicírculo tendríamos que el diámetro es 150 más 12.5 más 12.5. Que en realidad, pues si ustedes se dan cuenta, pues es 150 más 25. Y entonces tenemos que el diámetro, considerando solamente el carril interno, es igual a 175. Nuevamente, recurrimos a nuestra fórmula para obtener el perímetro del círculo. El perímetro del círculo nuevamente decimos que es 3.14, que es el valor de pi, por 175. Al hacer esta operación, nosotros ya estaríamos considerando toda esta parte. Pero también, porque estamos asumiendo que es un círculo completo, también ya estaríamos considerando la parte de aquí. Más o menos hasta aquí. Pero entonces, ¿qué más nos faltaría? Una vez que tenemos este resultado, tendríamos que sumarle la parte del recorrido que está aquí, que son 150 metros, perdón, 300 metros, y de este lado pues también son 300 metros. Entonces, a este resultado, lo voy a dejar aquí como un circulito. A este resultado vamos a tener que sumarle, le vamos a sumar los 300 metros de un lado más los 300 metros del otro lado. Y de esta forma podríamos ya responder el inciso A. Ahora, el inciso B nos está diciendo que necesitamos calcular la distancia que va a recorrer el auto, pero pues ahora por el carril externo. Significa que entonces queremos saber cuánto va a recorrer si ahora va por el carril externo. ¿Qué significa entonces? Que vamos a hacer el mismo procedimiento, pero ahora va a cambiar el diámetro de este círculo. Ahora tenemos que considerar los 25 metros de cada lado. Significa entonces que vamos a obtener 150 más 25 de un lado más 25 del otro lado. Una vez que tenemos la medida de, en este caso del diámetro, pues ahora solamente nos resta ocupar nuestra fórmula para calcular el perímetro. Entonces sabemos que vamos a poner aquí que es el perímetro del circuito, pero le voy a poner aquí que es exterior, va a ser igual a pi, que es 3.14, por
en este caso 200. Realizamos esta operación y al resultado, este resultado nuevamente del círculo, ya estaríamos abarcando las dos partes. Nos restaría solamente sumarle los 300 metros de cada lado. Y con eso ya estaríamos contestando esta actividad. Vamos a analizar un ejercicio más, que es de los que tienen que resolver. Nos dice, Carlos mandó construir una ventana con la forma y las medidas que aparecen en la figura 2.34. ¿Qué longitud de material fue necesario para formar el contorno de la ventana? Nuevamente, si ustedes se dan cuenta, nosotros podemos recurrir a hacer algunos trazos. Podemos darnos cuenta que la parte superior corresponde a un semicírculo y tenemos los datos suficientes para poder realizar el cálculo. Para esta parte, nosotros podemos decir que el perímetro de este semicírculo va a ser igual a 3.14 por 1.5, pero como solamente tenemos que se debe de considerar pues la mitad de este círculo, entonces lo tenemos que dividir entre 2. Y al resultado, pues bastará sumarle los 1.5 más 1.5 más 1.5. Eso es lo que tendríamos que estar sumando. De esa forma podremos dar la longitud del material que se va a necesitar para poder resolver este ejercicio. Ya solamente les tocaría a ustedes analizar pues la parte del ejercicio 9 y del ejercicio número 10. Claro está que acuérdense que tienen la parte del cierre y eso siempre tienen que contestar. Hagan sus actividades. Nos vemos mañana en clase.